Queridos amigos, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes para revisar lo que es la lección número 3, pactada para el 19 de octubre del 2024, que se titula La historia de fondo, el prólogo. Es una lección que a mí me encantó. El mismo Luis Carlos nos decía ahorita que a él le costaba un poquito, que sentía que estaba como muy poco aterrizada, pero bueno, vamos a ver a los que nos gusta la filosofía, cómo lo platicamos, y a quienes les gusta aterrizar las cosas, cómo lo aterrizan. Y le paso la palabra justo al que nos va a ayudar a aterrizar, Luis Carlos Pérez. Adelante. No, hombre, si estoy más perdido que nada, pero no, muy buena lección, amigos. Saludos a todos. La historia de fondo, el prólogo se titula, y nos lleva como texto clave Juan 1.1. Juan 1.1 dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Eso dice Juan 1.1, así empieza el Evangelio. Y en esta lección nos habla un poco de el primer capítulo de Juan 1 al 18 por ahí, y algunos temas que se repiten en el Evangelio de Juan. La semana pasada observamos un poco acerca de la divinidad de Jesús, y en esta semana exploramos todavía un poco más quién es Jesús, cuál es su naturaleza. Y cuando tú lees Juan 1.1, empiezas a pensar en estas frases de filosofía famosas del ser y no ser y cosas así raras de las que Enoch siempre habla, pero te ponen a pensar acerca del trasfondo del significado profundo que tiene estas palabras. Yo voy a empezar con una pequeña historia, espero menos 5 minutos, pero a lo largo de la historia ha existido mucha controversia acerca del origen divino de Jesús. ¿Jesús es Dios o Jesús fue un hombre creado por otro ser superior? Esa es una controversia que se ha suscitado a lo largo de la historia. Y por allá del tercer o cuarto siglo después de Cristo había un hombre, Arrio, un sacerdote de Alejandría, el cual sostenía que eh, Jesús no era coeterno, o Jesús era creado por Dios, ¿no? Que Jesús fue un segundo después de Dios. A esta tendencia, a este tema que él decía entre los suyos, se le llamó el arrianismo. El arrianismo era esta tendencia o estas enseñanzas en las que se decía que Jesús era segundo después de Dios y era un ser creado por Dios, y que pues estuvo como hombre en la tierra, tenía características divinas, obviamente era superior a los hombres, pero no era como Dios porque había sido creado. Y este esto creó un conflicto en el cristianismo en los primeros siglos, en los que había un grupo que seguían el arrianismo y había otro grupo que tenía el pensamiento en el cual se creía que Jesús era Dios. Pero a algunos les costaba entender esto. Les costaba entender porque tenían en su cabeza las enseñanzas de la filosofía griega y conflictos en el tema de cómo se define Dios. Y si ellos podían definir a Dios de una forma, era muy difícil sostener que Jesús también era Dios. Era este conflicto, yo no voy a hablar mucho de esa filosofía, a ver, no que nos profundice, pero yo voy a hablar del conflicto que esto creó. O sea, creó una diferencia de opiniones que llevó a que Constantino prestara atención a esto. El cristianismo era algo muy común y había un conflicto entre el pueblo, y Constantino tenía que hacer algo para unir
al pueblo. Parte de esto es que Constantino fue quien aceptó el cristianismo dentro del Imperio Romano. Después llevaron este tema, o debido principalmente a este tema, de la diferencia que había en cómo Jesús, cuál era la naturaleza de Jesús, se hizo el concilio de Nicea en el año 325, un evento muy relevante para el cristianismo, en el cual se discutió principalmente cuál era la naturaleza de Jesús. Si Jesús era un ser creado o era un ser divino. Y para hacerles la historia más corta y terminar, terminaron de acuerdo a los estudiosos, a los escritos, a las opiniones, eh, había diferentes enseñanzas, diferentes sacerdotes que enseñaban cosas, y todos ellos fueron al concilio y terminaron concluyendo que lo mejor para unir a la iglesia era tener una misma consenso, un mismo pensamiento, y se dijo que Jesús era igual que Dios, que no era un ser creado, que era eterno igual que Dios. Por lo tanto, Arrio o el arrianismo fue, ¿cómo se le dice cuando? Excomulgado. Fue excomulgado y condenado. Obviamente su enseñanza persistió siglos después, pero esta es una de las historias que habla del conflicto que existe entre cuál es la naturaleza de Jesús, no de Dios, de Jesús, que vivió, caminó y estuvo entre nosotros. Y la pregunta de la elección, o una de las preguntas es, ¿por qué es relevante hacer una diferencia? ¿Qué tiene de importante distinguir que Jesús efectivamente es eterno y es igual a Dios, o es un ser creado por Dios con características divinas? ¿Cuál es la...? Y entonces Juan así nos da el prólogo. Y aquí le voy a pasar la palabra a Jenner y a Enoch. Termina repitiendo el versículo, porque Juan sabía todas estas ideas de los filósofos griegos, de cómo conocían ellos la naturaleza de Dios. Y en ese contexto, él explicó quién era Jesús, o trató de exponer quién era Jesús, diciendo: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. De esa forma, él expresó la naturaleza de Jesús. Enoch y Jenner, ¿qué les pareció esta lección y hacia dónde quieren comentar? No, dale, Gener, yo ya introduje, entonces dale tú, venga. Pues es que no sé si, no sé, y esto lo hablo desde capaz la ignorancia, ¿no? Pero no sé, no sé qué tanto nos puede aportar que nos pongamos a hablar si Jesús es divino o no. Al final de cuentas, capaz lo veo como pensando en el método científico, pues que le vamos a hacer una biopsia o le vamos a correr le vamos a correr su genoma para ver a ver qué onda, o le vamos a secuenciar sus proteínas para ver si encontramos una con un arreglo que no está en los humanos. Este, me parece que estas luchas de que si Jesús es divino o no son un tanto esto, ¿no? Que nosotros queriendo cuadrar el círculo de algo que es del tema de la eternidad. Por eso la semana pasada escogí plantear la figura o el símbolo que Jesús es esa ventana hacia el infinito. No sé la naturaleza completa de la ventana, no te puedo decir a qué altura está, tampoco te puedo decir exactamente si tiene dos persianas pero es una ventana que me permite ver hacia el infinito. ¿Y por qué no puedo decirte más? Porque son naturalezas infinitas y yo soy finito y no me cabe en la cabeza eso.
Es imposible que solo te lo puedo decir a través de lo que yo conozco. Y lo único que conozco es finito. Y es más, viéndolo desde ese punto de vista, este, eh, todavía desde ese punto, viéndolo desde ese punto de vista, a veces hasta hay una tensión conceptual ahí. ¿Cómo podríamos decir que Jesús es infinito cuando está con características de hombres finitos? ¿Cómo, Ese es el punto, cómo Daniel. funciona eso? Ese es el punto Este, exactamente. a mí me Y parece más que es un capricho humano, para que nos haga un poco más sentido del lado de nosotros que para que del lado divino, ¿no? Y en ese proceso nos podemos enfrascar y seguramente sí, nos podemos clavar bien recio en la textura, ¿no? Pero acabamos en el dominio no es la palabra dogma. Hace rato habías dicho otra palabra, Luis, que me parece que es mucho más apropiada. Este, de la, doctrina. de la doctrina, gracias, sí. Entonces acabamos en el dominio de la doctrina y al final de cuentas la doctrina la escriben los humanos. Y Fíjate que sí, no creo que vaya por el tema de la doctrina. Esto es un principio. O sea, un principio es un concepto difícil. O sea, no es un concepto que se define por criterios. Es un concepto abstracto y difícil de entender en su definición. Un principio que es diferente a doctrina. O sea, entiendo que hay algunas doctrinas muy claras, pero no creo que necesariamente sea como doctrina, porque este principio de divinidad de Cristo no es exclusivo de una iglesia. Eso es incluyente a muchas creencias, no solamente la que profesamos, o bueno, la que yo profeso actualmente, sino de muchas iglesias. Entonces creo que es un tema todavía más superior al tema de doctrinas de cierta iglesia, ¿no? Y es muy teológico, eso sí, es un tema de teología, de filosofía, pero no tanto doctrinal, tienes que, así se entiende, ¿no? Pero, y entonces la relevancia está en saber por qué es importante definirlo. O sea, no es un tema de si lo entendemos o cómo lo entendemos, sino por qué es importante definir la divinidad de Jesús, como que es Jesús es un ser igual a Dios, porque es importante saberlo. Y creo que así empezaste tu comentario. Y sí es importante. Ese es mi comentario. Sí es importante. solo quisiera dejar brevemente algo aquí. Me hiciste recordar mucho a una hermana que la aprecio mucho y no creo que vea estos podcasts, pero ¿de qué te ríes? No, esto es Dale, serio. dale, dale, dale. Estoy tratando de que esté serio y eh, este, este sábado estábamos hablando precisamente de la segunda lección y tratando de encontrar mensajes en los tres milagros, ¿no? Y yo les proponía a los hermanos que pensáramos en Jesús como esa ventana, usé la misma alegoría. Y con todo respeto y el amor que tengo para esta hermana, no sé su nombre, pero este, se le reinició el Windows. Se le reinició el Windows y le dio pantallazo azul después de reiniciarlo. Neta. No ya se está riendo, pero es en serio. O sea, neta, le pegó un pantallazo azul machín. Eh, no Y empieces porque así me pasa a mí cuando el Enoch habla también. No, no, no. no, y luego porque yo le decía, es que hermanos, podríamos aquí pasarnos toda la semana, o todo el sábado, hablando, todo el día de la iglesia que estamos aquí, hablando de que si Jesús es divino o no, y no terminaríamos.
Pero eso cómo nos acerca a la divinidad, o cómo nos hace a nosotros en nuestra experiencia acercarnos a Jesús. ¿Por qué no leemos los milagros que están ahí y veamos los principios que están ahí desde la lupa de que Jesús es un facilitador de esto, como digamos la extensión de la divinidad, una expresión de la divinidad que nos ayuda como en nuestro lenguaje a entender los colores de la divinidad, ¿no? De alguna forma. Y entonces como que empezó así a armarse el cubito de Rubrik, pero a esta mi hermana que con mucho aprecio le mando saludos, se le reinició el Windows y le pegó un pantallazo azul. Entonces ella levantó la mano y yo veía en su cara como estaba preocupada, o sea, lo estaba haciendo de una forma muy sincera y decía, es que hermanos, aquí lo importante no es que si la eternidad y la divinidad y lo infinito, aquí lo importante es, ¿creemos en Jesús o no, mis hermanos? Y entonces, lo digo Amén. espérate, lo digo con mucho respeto, no estoy tratando de burlarme de ella. Pero lo que quiero decir es que parece ser que hay ciertas personas que viven realidades que no han, que no han saboreado el contacto personal con una expresión divina que es más allá de lo humano posible, ¿no? Y entonces entramos en estos procesos de doctrinales y y así construimos la realidad. Y en el momento que se nos presenta una opción donde no es que no esté mal lo doctrinal, pero ¿has considerado esto? Se nos reinicia el Windows bien machín. Y tenemos que probar punto A, B, C, D, como nos enseñaron en la doctrina. Por eso digo que yo sí lo veo como un punto doctrinal, capaz no de una iglesia en lo particular, pero sí una herencia del cristianismo. Pero bueno, el Enoch desde hace rato se está riendo. A ver, suéltale, suéltale. No, me da risa porque, fíjense, entre uno más profundiza en cualquier tema, más se va a enfrentar con contradicciones y paradojas. Repito, en cualquier tema, Más se confunde. entre más uno profundiza en algún tema, más se va a encontrar con paradojas y contradicciones. ¿Por qué? La clave está en algo que ya mencionaron ahorita, porque nosotros somos seres parciales, nosotros no somos Dios. Justo tenemos la idea o construimos la idea o creemos en un Dios porque creemos que ese Dios es la totalidad. Y la idea que tenemos o que generamos respecto a Dios nos permite a nosotros tapar los huecos que el mero pensamiento humano sin el eje de la creencia o de la fe nos tendría en contradicciones y paradojas irremediables. ¿Cuál es la salida ante lo paradójico y lo contradictorio que puede ser la realidad? A ver, una es simplificarla desde la ignorancia, es decir, pues por ahí dice, no, entre menos sabes, más fácil te puedes hacer una persona pues feliz. Dos, desde la construcción de modelos, y en esto aquí tanto Luis como Henner, que son médicos, van a entender y que están aproximados a la ciencia, creo que sobre todo Henner, incluso Henner más que yo, la construcción de modelos que generan una aproximación de la realidad y que en el camino la reducen, pero que nos permiten acceder a ella. Fíjense lo que acabo de decir, y de eso se trata la ciencia, ¿eh? Y repito, Henner en esto sabe más que yo, o sea, yo lo sé desde el enfoque filosófico, yo sé que Henner lo hace y lo vive todos los días. ¿Qué pasa? La realidad a todos los seres humanos y a la suma de todos los humanos y a la suma de todo el conocimiento que hemos generado todos los seres humanos en toda la historia de la humanidad, nos supera por mucho. De hecho, los físicos, entre más aprenden, más se dan cuenta que no saben. Respecto al mundo físico, al que tenemos acceso de manera directa a través de nuestros sentidos, ¿qué hacemos con el resto de la realidad? Tenemos que creer cosas. Y aún el que dice yo soy agnóstico, aún el que dice yo soy ateo, desde el agnosticismo y desde el ateísmo están sosteniendo un sistema de creencias que les permite abarcar la totalidad. ¿Esa es la verdad? No. Es una reducción que está sostenida bajo ciertos paradigmas
que nos permiten aproximarnos a una realidad y nos permiten vivir esa realidad. Por un lado, todo lo que acabo de decir suena como que, y entonces, ¿qué es la verdad y qué es la realidad? Pero lo que nos decía Luis de decir, bueno, pues a ver, en términos concretos y prácticos, nosotros tenemos que tener una postura, ¿no? ¿Cuál es el principio? ¿Creo o no creo? ¿Es esto o es lo otro? Bueno, desde ese enfoque es que hemos desarrollado todas las cosas que tenemos. O sea, si nos quedáramos en esta parte filosófica que yo les planteo, pues no habría nada, ¿no? Pero lo bonito, vamos a ponernos desde el enfoque de personas creyentes, lo bonito de cómo Dios nos creó es que somos diferentes y que nos podemos ir complementando y sumando unos a otros. Hay un teólogo, ahorita no recuerdo el nombre, en algún momento lo leí, que dijo algo similar a la siguiente frase, porque yo soy de los que se aproxima, no tiene memoria de elefante, pero dijo algo así como lo siguiente: Dios es eso de lo que no podemos hablar, pero de lo que no podemos dejar de hablar. Repito, para que vean que cuando uno profundiza, la realidad se llena de paradojas y de contradicciones. Dios es eso de lo que no podemos hablar, pero de lo que no podemos dejar de hablar. Lo desmiembro. Sonó medio raro esto, pero bueno, lo deshebro para tratar de esta frase a llevarla a donde me gustaría llevarla. Por un lado, no podemos hablar de Dios porque Dios nos supera por mucho. No hay forma, y lo decía Jenner ahorita con mucha razón, de que lo parcial describa lo total. Y entendamos que la suma de todos los seres humanos seguimos siendo parciales. Entendamos que la suma de todo el conocimiento que se ha generado en toda la historia de la humanidad sigue siendo parcial. Y repito, lo parcial no puede hablar de la totalidad. Y Dios es la totalidad, al menos como lo entendemos quienes creemos en Dios. Y aún quienes no creen en Dios, la idea de Dios representa una totalidad. Entonces, no podemos hablar de Dios. No hay manera de que nosotros como seres humanos podamos abarcar a Dios y decir esto es Dios, porque lo que estaríamos haciendo sería meterlo en uno de nuestros moldes, convertirlo en un objeto que podemos dominar, estudiar, que es lo que hace la ciencia con los objetos, y entonces decir esto es Dios, aquí termina, aquí empieza, así funciona, así no funciona. Pero este teólogo no solo dice que no podemos hablar de Dios, entonces vamos a cerrar el tema, sino que dice que al final no podemos dejar de hablar de Dios. ¿Y a qué se refiere con el hecho de que no podemos dejar de hablar de Dios? Se refiere al hecho de que nosotros, como seres parciales, para poderle dar sentido a nuestra parcialidad, necesitamos la orientación de lo total. Repito, porque es que no podemos dejar de hablar de Dios, porque si en algún momento dejamos de hablar de Dios, si en algún momento dejamos de hablar de algo que signifique trascendencia de alguna manera, nuestras vidas dejan de tener sentido. Punto. Y existen corrientes filosóficas como el nihilismo que apuntan a eso. Pero aún el nihilismo terminó desembocando en un existencialismo en donde aún los ateos existencialistas dicen, bueno, no hay sentido de las cosas, pero se lo podemos construir. Y a la hora de que tú quieres construir sentido, forzosamente vas a tener que generar una estructura de la totalidad. Le llames Dios o le llames de otra forma. Yo en repetidas ocasiones he mencionado en este podcast que yo no creo en la teología. Y sin embargo, lo que hacemos aquí es hablar de teología. Cuando digo no creo en teología, me refiero a que yo no creo en la construcción humana que generamos de Dios. Si a mí me invitan a creer, yo quiero creer en Dios. Ahora, para poder creer en Dios, ¿tengo que utilizar de alguna manera la teología? Sí. Pero yo no creo en la teología. Yo creo en el Dios del que me habla la teología. Y ahí hay diferencias sutiles, pero sumamente significativas. Ahora, si nosotros tenemos que hablar de Dios, aunque no podemos hablar de Dios, me atrevo a decir que Juan 1:1 es, en mi opinión, lo mejor que se ha dicho de Dios en la historia de la humanidad. Lo digo como cristiano y ahorita voy a decir por qué para mí es lo mejor. No solo en términos filosóficos de la totalidad, sino en términos parciales de lo que como seres humanos podemos alcanzar a hablar de Dios. Para mí es lo mejor porque, y lo menciona de alguna manera la lección, esto que voy a decir, yo ya lo había pensado, pero
Coincido con el autor, así como en muchas ocasiones he dicho no coincido, coincido y se me hace brillante cómo lo hace. En Juan 1:1 se presenta un puente entre el hecho de que no podemos hablar de Dios y el hecho de que tenemos que hablar de Dios. Y ese puente es Cristo. Pero no Cristo el personaje histórico. Me refiero por personaje histórico ese hombre que vivió hace 2000 años y que los historiadores refieren que vivió. Sino que Juan, al hablar del verbo, del logos, no está haciendo o no está señalando a Cristo como ese personaje histórico, sino a lo que ese personaje histórico Cristo representa, que es la esencia de lo que Dios es. Cuando Juan nos dice en el principio existía el verbo, en el principio está hablando de esa eternidad de la que habla Jenner, que no se puede mencionar la eternidad, pero otra vez como la tenemos que mencionar, pues una manera de decirla es en el principio. ¿Cuándo fue eso? Pues no sé, porque lo eterno no tengo yo alcance hacia eso. Pero ¿de qué sí puedo hablar? De que existen principios. Y en el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Repito, en toda la historia del pensamiento humano, muchísimas personas hemos hablado de Dios. Yo, en lo particular, no encuentro una frase más atinada para tratar de hacer un puente entre la imposibilidad de hablar de Dios y nuestra necesidad de hablar de Dios que Juan 1:1. Fíjense lo que dice en la sección de lunes. Dice, varios sistemas filosóficos utilizaban el término logos para referirse a la estructura racional del universo o la lógica o la razón en sí misma. Es decir, el logos, dice más abajo, es como un intermediario abstracto entre las formas eternas, esas de las que no podemos hablar, y las formas terrenales perecederas, esas que nos obligan a tener que hablar de esas cosas eternas. Y aquí se nos presenta un puente que a mí me parece maravilloso, que por un lado hace un puente, hace un diablito entre el concepto etéreo y abstracto de Dios. Lo estoy sacando esto que estoy diciendo en la sección de lunes. A un ser humano de carne y hueso, como lo es Jenner, como lo es Luis, como lo es Enoch, con el cual nosotros nos podemos identificar, que habitó entre nosotros como ser humano. Y es una suerte de modelo de la eternidad y de Dios. Y aquí a lo mejor yo me voy a meter en conflicto con algunos que quieren totalizar a Jesucristo. Jesucristo es como un modelo, es una abstracción que genera un reduccionismo de lo que es Dios, pero que nos permite acceder a Dios. Y de esto está lleno de simbolismos la Biblia. Cuando Cristo muere y se rasga el velo, lo que está planteando es que en la vida de Jesús se rompe la separación entre lo eterno y lo terreno, como abstracción. Pero que gracias a eso, y es la razón por la cual yo sigo siendo cristiano, y la verdad veo difícil que vaya a cambiar esto porque conozco ya los otros sistemas de creencias. Yo sigo siendo cristiano porque justo desde mis limitaciones, el cristianismo me permite un puente, un modelo, una reducción para que entonces yo pueda tener acceso, así sea parcial, a lo divino. Y que desde ese modelo que permite, como decía Luis, gracias a que en algún momento tenemos ciertas certidumbres o creemos tener ciertas certidumbres que luego las ponemos en tela de juicio cuando investigamos más, pero que las certidumbres hasta donde nos alcanzaron nos permiten hacer cosas que nos facilitan la vida, que nos hacen vivir mejor. De igual manera, el cristianismo nos permite lo suficiente para poder tener vidas mejores. En ese sentido, la palabra, el verbo se hizo carne y nos mostró un amor inagotable que nos permite acceder a lo que es la esencia de Dios. Me encantó que en algún momento de la lección dice Jesús, Jesús es la palabra de Dios. Cuando uno entra en conflictos teológicos, es que yo pienso esto y que si el arrianismo y que si no el arrianismo, cuando tú dices Jesús es la palabra de Dios, más allá de conflictos teológicos, yo puedo acercarme a ver la vida de Jesús, ver cómo vivió Él, cómo respondió a los conflictos teológicos, cómo se sacrificó en amor por los demás, cómo en vez de, en algún momento cuando le dijo Pilato, oye, tú eres el Cristo, en vez de empezar
generar una defensa teológica, se quedó callado porque sabía que lo que importaba no era su defensa teológica, sino era la salvación de las personas. Ahí entonces, yo al menos, encuentro en el cristianismo y encuentro concretamente, porque cuando uno habla de cristianismo ya habla luego de muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero encuentro en Cristo el puente perfecto que me permite tener acceso a lo que es eterno. Hasta aquí mi primer comentario. Pues ahí sí, Enoch, creo que te has expresado bastante bien y coincidimos tanto con el autor como contigo. Yo también quería enfatizar esto. No estamos tratando de definir a Dios, porque es algo que muy difícilmente cualquier mente humana pueda conceptualizar. Es prácticamente imposible, o así lo veo yo, ¿no? Y creo que no soy el único, ¿verdad? A lo largo de la historia. Pero sí podemos, pero por eso tenemos a Jesús, porque a través de Jesús podemos tener idea de la naturaleza de Dios. Incluso Jesús, cuando estuvo aquí, él lo dijo: Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre", ¿no? En algún texto. ¿Qué significa eso? Que la gente significaba que si vieron a Jesús ayudando a los enfermos, curando a los enfermos, amando a su prójimo, ¿no? Si vieron a Jesús siendo el verbo, siendo la acción, siendo la manifestación eh, del concepto, no el concepto, sino la manifestación del concepto, literalmente el verbo en esta tierra. Si ustedes vieron eso, entonces están viendo parte de lo que puede ser una explicación de cuál es la naturaleza de Dios. Entonces vamos un poquito hoy a estructurar la cronología de eventos de lo que Juan dice. Juan dice: en el principio, como bien lo dijo Enoch, nos habla de la eternidad, de esa eternidad que también Jenner mencionó, donde Jesús vio desde el principio junto con Dios. No sé cuándo, en el principio, ya estaban ahí los dos. Eso es lo que dice Juan en Juan 1.1. La segundo que dice Juan es acerca de la creación, donde en algunos versículos posteriores habla de cómo Jesús es creador igual que Dios, que nada de lo que existe fue hecho sin Él. La tercer punto que nos expresa Juan es acerca de la encarnación, que siendo divino, eterno e igual a Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Un misterio de la humanidad difícil de comprender, como incluso para los griegos, porque este era un tema filosófico de los griegos, donde ellos creían, si no me equivoco, ¿no?, que el Dios era perfecto, puro, y que debido a su pureza y naturaleza perfecta no cabía razón para que él pudiera haber creado este mundo, ¿no? Porque es perfecto. Entonces, ¿cómo pudo haber creado este mundo? Entonces, el punto es que ese Dios se hizo carne. Y Juan nos lleva hacia esto. El verbo, que es Dios, fue, eh, es divino, es creador y es luz, por último. Eso es lo otro que les quería decir. Juan dice que es luz, que Jesús es luz. Para todos los que estamos preguntándonos tantas cosas en esta vida, esa luz, esa respuesta puede venir a través de lo que podemos ver en la vida de Jesús, porque a través de él podemos ver al Padre y a lo que es Dios. Y yo creo que sí es relevante hacer una diferencia entre si Jesús es Dios o si Jesús fue creado por Dios. Porque si fue creado por Dios, el mérito de el sacrificio podría ser un poco menor. Ojo ahí. Pero si Dios mismo fue el que se encarnó y se sacrificó por los hijos caídos, por sus creaciones imperfectas, se sacrificó por ellos. ¿Qué tan grande amor pudo haber tenido por estos para hacer ese sacrificio? Ese es el punto
difícil de entender, pero es parte de lo que Juan nos presenta como prólogo. Dios como, y Jesús como creador, Jesús como dador de vida, Jesús como luz, y Jesús desde el principio igual que Dios. Género. Yo quisiera agregar unos comentarios lo más breve posible al tema que presenta la lección de la palabra, no por ahí ya lo mencionó, pero también como la palabra se hizo carne. Algo que quisiera subrayar y permítanme aquí el ejemplo un poco técnico, ¿no? Este, Nosotros como seres humanos construimos nuestra realidad a través de la palabra. Y esto podría, parecer un tanto hasta risorio, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que vas a ir por la vida hablando y haciendo que las cosas sean realidad? Pues así sucede. Porque la palabra es una expresión, la palabra es una herramienta, bueno, el lenguaje, ¿no? Es una herramienta que permite que nuestras mentes hilen pensamiento superior y construyan pensamiento superior, que construyan maneras de entender las cosas, maneras de interpretar las señales que entran por los órganos de los sentidos y darle significado y contexto sobre todo, ¿no? Entonces, en verdad, vamos por la vida construyendo realidad a través del poder de la palabra. Y esto es interesante y es muy, es poder, o sea, la palabra es poderosa. Ya estoy sonando aquí a predicador, a evangelista, pero no. Bueno, mi intención es decir que el poder que tienen las palabras, entendidas como la expresión del lenguaje, son producto de un proceso mental que sucede en un contexto que nosotros le llamamos realidad. Entonces, el hecho que Juan elige decir que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. O sea, en el principio, concuerdo con Enoch cuando dice, ¿cuál principio? Pues el que tú quieras, porque como humanos necesitamos ponerle un principio a las cosas, ¿no? El que tú quieras donde tú quieras, ¿no? Este, Ese poder de construir realidad estaba con Dios y era con Dios. No, capaz de nuestra manera chiquita podríamos nosotros construir nuestra realidad tomando en cuenta la divinidad. La otra cosa, para nada más dar un dato curioso, parte de lo que hago en el área de investigación es trabajar con algo que se llama modelos masivos de lenguaje, que son una de las últimos alaridos en la moda de la inteligencia artificial, que ahora es más del dominio popular que de la ciencia, pero pues es la realidad que vivimos, ¿no? Y en algunas investigaciones que se han estado haciendo ya con modelos bien grandes, masivos, muy grandes, se han empezado a dar resultados que no podemos explicar. Por ejemplo, este, si saben, si las computadoras para poder entender el lenguaje, la palabra, no crean que leen, convierten todas las letras a números y vectores, a pedacitos de números. Todo se convierte a números, todo. Y uno diría, ¿cómo puede entonces eso entender seguro ustedes ya han usado ChatGPT o Copilot o el último app de moda que esté? Y pues esas cosas escriben cosas bonitas. Le pides que te escriba un poema y te escribe un poema que sí convence, ¿no? O escríbeme un cantito o algo. Y todo está basado en números. Es casi increíble. Pero lo que quisiera decir es, han empezado a salir resultados que todavía no sabemos cómo explicar claramente. Por ejemplo, unos estudios que se hicieron con características de países y ciudades. Y entonces a estos modelos no se les dio el nombre de la ciudad capital, pero a la hora de hacer las mediciones y algunas métricas que se usan, las capitales aparecían a la misma distancia euclidiana, o una métrica, ¿no? A la misma o muy cercana a la distancia euclidiana del nombre del vector del país. ¿Por qué pasa eso? No sabemos. Y hay un montón de otras cosas, ¿no? Que no sabemos por qué sucede, no las podemos explicar todavía y se está estudiando mucho esto. Numéricamente no se pueden explicar.
Ahora, ¿qué quiero decir con esto? La manera como nosotros construimos la expresión de nuestro lenguaje es tan poderosa que todavía no somos capaces de recrearla en sus expresiones más elementales con el modelo más poderoso que hay ahorita, ¿no? Y eso son cositas así, aún iniciales, ¿no? O sea, cosas que nos hacen estar más cerca de la lavadora inteligente y el refrigerador inteligente que la inteligencia artificial generalizada y estos robocops que nos van a venir a usurpar como humanidad. No, 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 estoy hablando de la lavadora y el refri inteligente. O sea, todavía no entendemos esos niveles, ¿sí? Y qué interesante que desde antes que siquiera existieran los bulbos y estas cosas y la electricidad, Juan ya decía, ¿saben qué? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y Juan entendía claramente, yo no sé cómo le hacía para entenderle, no sé, no entiendo. Concuerdo con Enoch, me parece que Juan es una expresión profundamente filosófica, pero así como dardo en el mero centro. ¿Cómo le hizo para saber quién? Estuvo muy cerca del Mesías. Es la única explicación que tengo. Este, para poderse entender que será una expresión muy humana, pero es lo más cercano que nos podemos poner a la divinidad, el entendimiento a través de nuestro lenguaje. Y eso era el Mesías, ¿no? Después, claro, vino las acciones y el vínculo, y Mesías construía vínculos y todo esto, pero todo partía a través primero de la construcción conceptual, de las ideas, de la palabra, del verbo. Este, y puede ser que sí, esto no es para estas pláticas, de repente alguno que otro, pues nos van a reiniciar el Windows y nos van a dar pantallazo azul. Pero pues que nos pegue el pantallazo azul, hombre, nomás desconectas y le das reset y... O sea, acercarnos a la divinidad, a todos nos va a dar pantallazo azul, eventualmente, ¿no? Correcto. Ahí va mi comentario de cierre. Este, primero que nada, he andado muy cristiano y adventista en las últimas lecciones. Hace falta ahí un comentario incómodo para que también los que les gusta la incomodidad no se sientan defraudados. Para los que vienen para Eh, los que vienen a la polémica, ¿o qué? a los que vienen por el chismecito. Fíjense, para mí, lo que plantea Luis de la importancia de en algún momento establecer la divinidad de Cristo y lo que esto significa en términos prácticos o lo que puede llegar a tener a significar en términos prácticos, para mí no está tan relacionado con la importancia del sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo está ahí, fue hecho para todos y no depende nuestra salvación de nuestra postura teológica, sino simplemente de una aceptación. Y se te puede frisear en el Windows y no pasa nada. Si tú aceptaste a Cristo, recuerdo muy bien una vez que me fui de misiones con la Iglesia Católica, porque yo a todo lo que se sea servir le entro. Que llegamos, me acuerdo, no se me olvida, en una comunidad de Nuevo León, alejada, a una casita hecha de barro con una señora, dos señoras que vivían ahí, que porque nunca se casaron y que pues se hicieron compañía entre ellas. No creo que hubiera habido algo más que una amistad, pero bueno, quién sabe. Pero ya las señoras estaban en sus noventas, ¿eh? En sus noventas. Las señoras no sabían leer ni escribir, pero las señoras tenían una fe en la Virgencita de Guadalupe y en Jesucristo, Hijo de Dios, que yo, que en ese momento era, créanme, todavía más adventista que ahora, no se me habían roto todavía algunos paradigmas. Me chocó el tema de decir, ¿cómo te pones aquí a explicarle a esta señora que no sabe ni leer? O a tratar de explicar, porque en ese momento yo tenía una postura como más fija al respecto, pues que la Virgencita no la oye. A ver, yo estoy seguro, desde la teología adventista, ¿eh? Yo estoy seguro que las señoras esas le pedían a la Virgencita, ¿y ustedes creen que Dios decía, ay, le están pidiendo a la equivocada, pues no, ¿verdad? No vamos a escucharlo. Y estoy seguro que no pasaba eso porque tú mirabas en la mirada de esas mujeres una paz, una tranquilidad, una confianza
que estaba seguro que Dios, el amor de Dios estaba dentro de ellas. Oye, teológicamente estaban mal. Aceptaban el sacrificio de Cristo, vivían para Dios y estaban en plenitud y en felicidad. No es para mí el tema de hay que saber si Jesús era hijo de Dios o no, o si es Dios o es simplemente un ser creado para en algún momento saber si vamos a ser salvos o no, si sirvió su sacrificio o no. Para mí, no digo que el otro sea equivocado, simplemente a mí no me hace del todo sentido. Para mí, la importancia de saber que Cristo es Dios, que Cristo como verbo es Dios, es importante para nosotros como cristianos en términos prácticos, para poder entender aquel texto que dice que no hay manera de acceder a la salvación si no es a través de Cristo. Y que muchas veces utilizamos para decir es que necesitamos entonces que todas las personas sean cristianas. Yo no creo que sea así. Porque Cristo es más que la persona histórica de Cristo, porque Cristo tiene que ver con la esencia de Dios, porque Cristo tiene que ver con el amor, porque Cristo tiene que ver con la gracia. Y si una persona que nunca escuchó de Cristo o que escuchó de Cristo como ustedes han escuchado de Krishna y no por eso se hacen hinduistas, si escuchó de Cristo y se mantuvo siendo hinduista, agnóstico, ateo, budista, pero vivió al Cristo que existe desde el inicio como verbo y que ha estado con Dios y que es Dios, esa persona no es ni mejor ni peor que ninguno de nosotros quienes creemos en el Cristo histórico, porque está experimentando al Cristo como verbo en su forma de vivir. Y esto lo quiero relacionar al hecho de que en la lección en el día martes nos plantean y en el día miércoles a Cristo como la luz verdadera, y quisiera leer literal algunos fragmentos porque considero que son muy relevantes. Cuando en Juan 1:9 se establece que Cristo es la luz verdadera, nos menciona la lección ahí en el primer párrafo del martes, que esta luz verdadera ilumina a toda persona que viene al mundo, no nada más a los cristianos. Es a través de la luz de lo que Cristo representa, la luz del amor, la luz de la gracia que se vive en todos los sistemas religiosos que han existido antes y después del cristianismo. Y esa luz ilumina al mundo haciéndolo comprensible. La manera en que nosotros podemos comprender este mundo y todo lo que sucede es a través del amor. Como dice C.S. Lewis, creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. Y en este sentido, el cristianismo, el verdadero cristianismo, que no tiene que ver con un set de doctrinas o de dogmas, tiene que ver con una forma de vivir. Ya lo dijo el profeta Ricardo Arjona. Jesús es verbo, no sustantivo. Que el profeta Arjona se lo copió a Juan, porque aquí en la lección, en la sección del miércoles, nos establece cómo Juan hace una distinción entre Jesús como verbo, entre Jesús como sustantivo. Y dice, el uso del verbo en lugar del sustantivo puede apuntar a un sentido muy activo de convertirse en cristiano. Y atención, que el cristianismo como acción lo practican personas que son agnósticas, personas que son ateas, personas que practican otro sistema como el hinduismo, como el taoísmo, como el islam, como el judaísmo. Pero están viviendo a Cristo como acción. Ser creyente de Jesús es algo que hacemos y a veces lo hacen mejor quienes no interpretan teológicamente a Jesús como lo interpretamos nosotros. Y esto se expresa en cómo vivimos y no solo en un conjunto de creencias. A ver, yo sé que pues aquí quien escribe la lección no tiene licencia para decir o empujar esto que está diciendo hasta donde yo lo estoy empujando, pero vale la pena empujarlo, vale la pena empujarlo. Porque al final el verdadero cristianismo no es para quien dice ser cristiano, sino para quien vive como Cristo vivió. Y esas señoras en la sierra ahí de Nuevo León, aunque no eran cristianas adventistas con nuestra doctrina, yo veía en su forma de vivir y en su mirada a Cristo. Y he viajado por todo el mundo y he visto a Cristo en personas que ni saben
quién es Cristo o quienes lo saben como tú y yo sabemos quién es Krishna. Y allí está Cristo. Ahí está Cristo. Y fíjense, ya para cerrar, lo prometo. Me encanta lo que aparece en Juan 9, que de hecho ya lo habíamos visto, pero lo vi ahora con los ojos de esta lección. Cristo sana a un ciego y lo sana en sábado. Híjoles, se equivocó en la doctrina. Y plantea aquí Juan el tema de cómo Jesús, cuando se topa con el ciego, le dice, oye, ¿tú crees? Después de lo que viste, después de lo que hice, ¿crees? Y el ciego dice, por supuesto que sí, ¿no? Y entonces Jesús empieza a hacer una referencia y una analogía a lo que es la ceguera espiritual, no la ceguera física, la ceguera espiritual. Y les tira ahí una curva a los fariseos, dijeron, a ver si la pescan. Y la pescaron, porque tontos no eran. A veces es más fácil vivir como cristiano para quienes a lo mejor sí están un poco más limitados, como las señoras de allá arriba que no tenían ni la primaria terminada. Pero llega un momento en donde nosotros, a veces más capaces, más inteligentes, nos empieza a incomodar algunas cosas y armamos nuestras estructuras sólidas porque tenemos inteligencia para definir a Dios, para meterlo en un cajón. Y fíjense lo que dice Juan 9 del 39 al 41. Entonces Jesús les dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Y aquí ya no estaba hablando de la ceguera física, está hablando de la ceguera espiritual. Cuando a veces queremos meter a Dios en un cajón o en un bote, hacerlo objeto y decir, yo sé quién es Dios, yo sé cómo funciona Dios, yo sé hasta dónde sí y hasta dónde no, y lo convierto en doctrina, lo convierto en dogma, lo convierto en teología. Y en el verso 40 dice, algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, a ver, espérate, pues si nosotros somos los que sabemos. Le dice, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Y fíjense lo que dice Juan 9:41, que desde este momento se convierte en uno de mis versículos favoritos. Dice, si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús. Es decir, todos los que no saben lo que nosotros creemos saber, no son culpables. Dice, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Siguen siendo culpables porque ustedes creen que saben. Siguen siendo culpables porque están tratando de meter a Dios en este cajoncito, en este empaque, y ustedes creen que con su teología, que con sus conocimientos, les alcanza para abarcar a la totalidad. Están ciegos. Hasta aquí mi reporte. Muy bien, Joaquín. Reportando desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Muy bien, Enoch. Creo que coincidimos en la historia de las señoras que vivían en la sierra. Este, difícil el tema, pero yo también quería terminar justamente con ese versículo y me lo ganaste de Juan 1:9, 1:9 al 13. Ahí vamos a cerrar y sí quisiera leerlo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, nuevamente a todos, ¿no? Venía a este mundo. Y ojo lo que sigue, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y ahí es donde viene en el libro de Juan se expone otra problemática que es que hay un grupo de creyentes y hay un grupo de no creyentes. Enoc lo expresó muy bien al final de su comentario. Los fariseos, a pesar de que vieron el milagro de Jesús, no lo entendieron y no creyeron y estuvieron más preocupados por las doctrinas. Y este ciego que no veía físicamente, se le abrieron los ojos y aceptó a Jesús. Dice el texto en Juan que hay una diferencia de los que creen y aceptan y los que ven, los que están enfrente, los que vieron, los que saben, los que tienen toda la teología, toda la doctrina, todos los libros, toda la ley, pero no le conocen, dice. Pero el mundo no le conoció. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los que lo aceptaron, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de Dios. Y ahí finaliza esa parte del texto. Pero sí quería hacer o terminar de hablar acerca de este conflicto que existe entre los que creen y los que no creen, especialmente en los que saben, en los que vieron y aún así están ciegos espiritualmente. ¿Quieres terminar con un comentario final? No, creo que es una lección que invita mucho a pensar, a ver, a llevarnos lecciones a casa. Y creo que es una lección que nos va a permitir poder poner en contexto todas las lecciones que siguen de este semestre. Si estamos todos de acuerdo que Jesús va a ser ese elemento conector, usando la propuesta de No, entre Dios y la humanidad, y que estando bajo el entendido que lo que vamos a ir estudiando o aprendiendo o repasando serán destellos de la divinidad, serán reducciones, serán interpretaciones menos complejas de la realidad divina, pero que cosas que podemos entender y que estas cosas, aun siendo reducciones, pueden transformar nuestras vidas. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Que aun siendo reducciones pueden transformar nuestras vidas. Y eso es a lo que nos invitaría, ¿no? Yo me llevo el desafío de preguntarme, ok, cómo esta divinidad o cómo esta realidad transforma mi vida. O estoy entendiéndolo de tal forma que ah, me nace el irme a convencer a otro de que está mal. Posiblemente tendría yo que replantearme, ¿no? Porque esto debería hacerme verme a mí mismo antes que todo. ¿Y cómo puedo replantear de una manera que me transforme, que me haga bien, que me ayude a ser mejor persona? Creo que ese es el desafío, por lo menos así lo alcanzo a ver de esta semana y cómo se va a hilar para las otras semanas, ¿no? Jóvenes, muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Nos echamos ahora sí 60 minutos. Creo que volvimos a los podcasts de más de 50. Le habíamos bajado a 50, 45. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente. Enoch. Nos vemos.